El material que se usó en la fábrica de estas catedrales y en un sinfín de inmuebles patrimoniales de la época, pero que actualmente están en uso, es la cal, que sirve como un aglutinante para darle forma a los diferentes elementos que forman la estructura de las edificaciones. La cal se extrae de bancos de material. En su estado natural da la apariencia de una piedra triturada, teniendo una consistencia muy resistente. Es por ello que se tiene que someter a un proceso de horneado. En la lámina podemos apreciar los dos tipos de hornos, uno de ellos fabricado con piedra. El segundo horno es más rústico y común en los lugares donde se adquiere el material. El proceso de horneado generalmente dura 2 días. Una vez que se tiene horneada la cal, se coloca en unas piletas y se le adiciona agua para hacer el proceso de apagado. Al momento de adicionarle el agua, el material hierve. En las pilas donde se coloca deberán de estar un par de meses para lograr la consistencia adecuada. En este tiempo deberá de estarse batiendo y agregando agua periódicamente. Las catedrales fueron fabricadas con varios tipos de canteras, por lo general del mismo banco, pero de vetas diferentes. Esta selección fue para sus diferentes usos, como lo fueron para la cimentación, los muros de carga, los contrafuertes, los arcos, los cornizamientos, las bóvedas o para los elementos de ornato. El material se ubica en grandes vetas de cantera. Para su extracción se usaron cuñas de hierro y maros, en la cual sacaron grandes bloques. Una vez que extrayeron los bloques, se seccionaron en trozos menores para atender el pedido de los trozos que los canteros requerían y la forma de manejo o lenguaje entre los canteros y los cortadores le llamaban a base de pares, 1 par, 2 pares o 3 pares. Una vez cortados los trozos en las medidas solicitadas por los canteros, se utilizaron las herramientas que se muestran en la ilustración para realizar el labrado y el martelinado requerido. Una vez terminadas las piezas, los canteros les colocaban marcas con pintura en las piezas para que los colocadores posteriormente supieran la colocación donde las iban a instalar. En las láminas posteriores tendremos oportunidad de ver estas marcas. Las mezclas es un procedimiento importante de comentar, ya que la forma de prepararlas, como lo hacían en la antigüedad, se ha modificado actualmente, donde usamos morteros y cementos. Para la fabricación de las mezclas utilizaron pencas de nopal, las cuales las partían en pequeños trozos y las colocaban a fermentar en recipientes de agua, dejándolas varios días para que se generara una agua espesa y a la vez con baba del nopal. Una vez preparada la cal apagada, se le adicionaba arena de río o arena negra volcánica, según el terminado que se pretendía. En algunos casos se le adicionaba un poco de pigmento mineral para dar la tonalidad deseada, y una vez teniendo la mezcla se le adicionaba un poco de agua para que estuviera al punto óptimo. Las herramientas y los equipos que fueron utilizados en esa época son realmente artesanales, y las edificaciones se lograron realizar a base de rampas, subiendo el material, apoyándose de animales para jalar los bloques o los sillares. Una vez que habían rebasado la altura,
Podrían hacerlo a base de andamiaje fabricado de madera, utilizando cuerdas y poleas, usando su ingenio para poder aminorar el esfuerzo para la elevación de los materiales. Uno de los elementos importantes que se utilizaron en este tipo de obras era la madera, la cual era cortada siguiendo las técnicas ancestrales, la cual se debería de hacer la tala del árbol de noche y cuando fuera luna llena. Y el tipo de madera por lo general era yarín de pino. De esta forma pudieron darle el tratamiento a las estructuras que requerían y lograr las facturas deseadas. En la actualidad, todo se facilita ya que usamos andamiaje metálico y en su caso, grúas de elevación. Los procesos de construcción de la época eran prácticamente manuales y en un 90 o 95%. En esa época, los apoyos de las edificaciones eran a base de zapatas donde lo dimensionaban en función al tipo de terreno y no al espesor de los muros que generalmente se decidía dependiendo de su altura y no del terreno de apoyo. Los apoyos o zapatas como actualmente las conocemos fueron construidas del mismo espesor que de los muros, sin variar sus dimensiones, aunque en algunas edificaciones tienen una ligera zarpa o vuelo en uno o en ambos lados, siendo de unos 15 o 20 centímetros. Frecuentemente el vuelo o zarpas están a pocos centímetros de la superficie del terreno. Los procedimientos de la época era realizar una excavación manual al 100%. En algunas de las catedrales, la mampostería eran de la siguiente forma: a base de sillares desde sus cimientos hasta los muros de carga. En otras, la mampostería donde cuidaban las caras interiores y exteriores y eran rellenas de arcilla o de alguna tierra de la región, como se aprecia en la toma central. En el caso de las pilastras o columnas, generalmente fueron desplantadas y continuadas con sillería de cantería o de algún otro tipo de piedra dura de la región, siendo sus partes la basa, pedestal, fuste o caña y los capiteles. Los arcos fueron de varios tipos: angular, escarzano, medio punto, peraltado, de 3 puntos, mixtilíneo, fajón y formero. Varias de las cubiertas fueron fabricadas con vigas de madera de pino, por lo que el desplante de las mismas se realizó sobre vigas de arrastre. En el caso de bóvedas de cantería, el desplante de los arcos y bóvedas fue siguiendo el mismo sistema utilizado, siendo las impostas, las jambas, el salmer, dovelas y en la parte central las claves. Los distintos tipos de bóvedas que se usaron en la época fueron de cañón corrido o de medio punto, de crucería, nervadas, de arista y de luneto, entre otras. De restauración de la Catedral Metropolitana de la ciudad de Morelia. Se realizó un estudio muy detallado, encontrando necesidades muy apremiantes en todos los paramentos, tanto interiores como exteriores, en altares, bóvedas, cúpulas, puertas, canceles e instalaciones. Como se comentó anteriormente, fue fabricada con materiales que en su determinado tiempo presentan un grado de deterioro. Tal es el caso de las juntas elaboradas a base de cal. El principal problema que ha tenido la catedral es el provocado por las palomas, alimentadas por semillas que al defecar y estar en contacto con el agua de lluvia se convierte en un líquido ácido que disgrega las juntas elaboradas.
y las semillas penetran en las oquedades entre los diversos elementos arquitectónicos de cantería, generando plantas, las cuales con el paso del tiempo fracturan dichos elementos. Otros agentes de deterioro son el intemperismo, los cambios de temperatura, la lluvia ácida, que provocan la disgregación y exfoliación de los elementos de cantería, y en algunos casos la desintegración de los enlucidos, que son los aplanados de sacrificio o de protección.